En Asturias hay lugares donde el tiempo parece avanzar más despacio. Pueblos pequeños, rodeados de verde, donde todos se conocen, donde cada cara es familiar y cada casa es parte de una historia que lleva generaciones. Uno de esos sitios es Aces, una pequeña localidad en el concejo de Candamo. Un pueblo tranquilo, de esos donde la gente deja la puerta entreabierta, donde los vecinos saben cuándo uno vuelve del trabajo y cuándo alguien está pasando por una mala racha. Pero el sábado por la tarde, ese equilibrio se rompió de una manera tan brutal, tan inesperada y tan absurda que todavía hoy muchos de los que viven allí no pueden creer lo sucedido. Lo que voy a contarte es la historia de una familia, una convivencia que se torció y una discusión tan insignificante que resulta imposible de asimilar frente a la tragedia final. Es la historia de Natalia, una joven de 20 años, y de cómo perdió la vida por una única puñalada. Una sola herida que cambió el destino de todos los involucrados. Y es también la historia de una menor de 17 años, su cuñada, cuya reacción desproporcionada, violenta e incontrolada desencadenó un final irreversible. Escucha con atención, porque, aunque cuesta de creer, algo así puede pasar. En la vivienda convivían varias personas. Natalia, la joven víctima, sus padres, su hermano Luis Menéndez y la novia de Luis, una menor de 17 años que se había mudado allí temporalmente. Quienes conocían a Natalia coinciden en que era una chica humilde, tranquila, muy querida en el pueblo. Había trabajado en una cafetería, pero en ese momento estaba en el paro. Era un pedazo de pan, dijo uno de sus tíos al enterarse de su muerte. Era una buena chica, nunca dio problema alguno. La joven, de 17 años, en cambio, era más impulsiva. Quienes la trataban hablaban de cambios bruscos de humor, de reacciones intensas, de momentos en los que parecía perder el control. No había denuncias previas, pero sí un ambiente de tensión en la convivencia. Eran más o menos las 4 de la tarde, un momento de cualquier día normal. Según fuentes muy cercanas, todo comenzó por unas galletas y un Red Bull, así de absurdo, así de insignificante. Por una discusión por comida, por una tontería. Pero algo se encendió en la joven de 17 años. Un gesto, una mala palabra, una respuesta fuera de tono. Algo que desató una ira que nadie en esa casa había imaginado que podía ir tan lejos. Luis, el hermano de Natalia y pareja de la agresora, lo describió después con una mezcla de dolor y desconcierto. Nunca imaginé que pudiese suceder algo así. A mí me dio un rodillazo y tuvieron que ponerme una venda. Entre los 4 no podíamos con ella. Mientras estábamos llamando al 112, apuñaló a mi hermana. La menor tomó una navaja de grandes dimensiones, un arma capaz de causar un daño letal con un solo movimiento. Y lo hizo, una única puñalada, directa al abdomen, profunda, justo donde una sola herida puede ser mortal. Natalia salió de la casa tambaleándose, completamente en shock. La sangre brotaba con una violencia que nadie en el lugar olvidará jamás. Caminó apenas unos pasos, 2, 3, tal vez 5, y cayó, a muy pocos metros de la vivienda familiar. Los vecinos escucharon los gritos, el caos, la desesperación. Cuando los sanitarios del SAMU llegaron, la joven ya estaba en parada cardiorrespiratoria.
Intentaron reanimarla durante unos largos minutos, pero la hemorragia interna había sido devastadora. A las 5 de la tarde fue declarada fallecida, una vida entera apagada en cuestión de minutos. Mientras la familia luchaba por salvar a Natalia, la agresora huyó. Cogió la navaja y salió corriendo. En su huida, aún alterada, hizo algo que sorprendió incluso a los investigadores. Pinchó las ruedas de los coches de la casa. Después, arrojó la navaja al tejado de una vivienda cercana. Siguió corriendo, sin rumbo claro, hasta llegar a las inmediaciones de la estación Feve de Aces. Allí, aproximadamente media hora después del ataque, fue detenida por la Guardia Civil. No opuso resistencia, estaba desbordada, fuera de sí. Esa misma noche fue trasladada al Hospital San Agustín de Avilés, donde ingresó en la unidad de psiquiatría bajo custodia policial. La casa quedó sumida en un silencio imposible de describir, un silencio que solo rompían los sollozos. El padre de Natalia sufrió un ataque de nervios tan severo que tuvo que ser ingresado en el hospital. La madre estaba, según fuentes familiares, trastornada tras presenciar la muerte de su hija. Luis, el hermano, no encontraba palabras. Lo que vivió esa tarde lo marcó para siempre. Yo la quería mucho, pero después de esto no quiero saber nada de ella. Eso dijo Luis. Él había sido el puente entre ambas, y ese puente se rompió para siempre. Al día siguiente, el cuerpo de Natalia fue trasladado al tanatorio de Grullos, la localidad natal de su padre. Allí la esperaban varios tíos, primos y vecinos. El funeral tendría lugar en la iglesia de Santa María, el entierro en el cementerio municipal de Candamo. El pueblo entero quedó en shock. Una comunidad pequeña, donde nada ocurre nunca grave, de repente enfrentándose a una tragedia irreparable. Muchos se preguntan cómo es posible que algo tan trivial como unas galletas pueda desencadenar un homicidio. Pero las galletas no fueron la causa real, fueron el detonante. Fue el chispazo. La agresora tenía, según quienes la trataban, un carácter explosivo, episodios de impulsividad, momentos de descontrol. Nada de esto justifica lo que hizo, por supuesto, pero ayuda a entender que, muchas veces, el problema no es la discusión, sino todo lo que la persona lleva dentro y no sabe manejar. Esto es un recordatorio doloroso de que muchas familias y en muchas casas hay tensiones invisibles que pueden estallar en cualquier momento. La muerte de Natalia no es solo un incidente, es una herida profunda de una familia que jamás volverá a ser la misma. Es un antes y un después en Aces. Un acto violento, inesperado, incomprensible. Un error, un impulso, una reacción descontrolada que dejó a una joven sin futuro, a unos padres sin hija y a un hermano destrozado. Y a la otra joven, de 17 años, enfrentándose ahora mismo a un camino judicial y psicológico que definirá el resto de su vida. Porque sí, hay víctimas directas y víctimas indirectas, y en este caso, la cadena de dolor alcanza a todos. Gracias por acompañarme en este recorrido doloroso pero necesario por lo ocurrido en Aces. Historias como esta nos recuerdan la fragilidad del día a día y la importancia de pedir ayuda cuando sentimos que algo se nos escapa de las manos. Si este episodio te ha impactado, te invito a darle like, suscribirte y compartirlo. Este pequeño gesto nos ayuda a seguir creando contenido y a que estas historias lleguen más lejos. Y si quieres dejar tu opinión o reflexionar sobre lo ocurrido, puedes hacerlo en los comentarios. Siempre con respeto, por supuesto. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo episodio.